Gracias a Dios, aquí compartiendo una meditación que está basada en el capítulo 33 del libro El Tanya del Alter Rebbe. Lo que estaré compartiendo es parafraseado y no exactamente como aparece en el libro. Bueno, una de las formas para llegar a la alegría del alma, especialmente cuando uno siente necesario purificar el alma e iluminarla con una alegría del corazón. Lo primero es pensar profundamente en el tema de la unidad de Dios, cómo Él permea todos los mundos, los superiores y los inferiores. También considerar cómo es que este mundo está lleno de su gloria y cómo todo es como si no existiera delante de Él. Cómo Él está solo en los mundos superiores e inferiores, tal como estaba solo antes de los 6 días de la creación. Incluso en este espacio donde este mundo fue creado, con los cielos y la tierra y todas sus huestes, solamente Él llenaba todo este espacio. Asimismo ahora, solo Él existe y no hay ningún cambio en Él, debido a que todas las creaciones están nulificadas en su esencia en Él. Todas las criaturas están nulificadas ante Dios, así como, por ejemplo, las palabras que uno habla o los pensamientos están nulificadas en su fuente y en su raíz, que es la esencia del alma, en donde no hay letras aún antes de que sean vestidas en el pensamiento. También esta idea es ilustrada con una analogía de un fenómeno físico, que es la luz del sol o los rayos de luz del sol, que están nulificados dentro de su fuente, que es el sol mismo. Pues seguramente esa radiancia o esa luz también se encuentra allí, en el sol mismo, incluso más fuerte de lo que brilla en el espacio del universo. Sin embargo, ahí en el sol, su existencia es nulificada en su fuente y es como si esa luz no existiera. Pues todo lo que se ve en el sol es el sol mismo y no los rayos de luz, que son solamente un producto del sol. De esta forma, figurativamente hablando, es como la existencia de este mundo y todo lo que lo llena está nulificado en su fuente, que es la luz de Ein Sof, el infinito, Hashem. Y esta es la meditación en la unidad de Dios, que solamente Él existe y no hay nada más que Él. Cuando uno contempla esto profundamente, su corazón se va a regocijar en esta fe y su alma se va a alegrar hasta el punto de regocijarse y cantar con todo su corazón, alma y fuerza. Porque esta fe es tremenda, pues constituye una experiencia de estar cerca de Dios. Y este es de hecho el propósito por el cual el ser humano y todos los mundos, los superiores e inferiores, fueron creados, para que Dios tenga una morada aquí en este mundo. Y esta meta de que Dios tenga una habitación o morada en este mundo se logra cuando el ser humano tiene fe en la unidad de Dios. Cuán grande es la alegría de una persona humilde de pocos recursos cuando se le trae a un rey de carne y sangre e incluso se queda a dormir ahí y habita con él, no en el palacio del rey, pero en la casa de esta persona común y de pocos recursos. Cuanto más e infinitamente más uno se debe de alegrar por la cercanía al Rey de Reyes, el Santo bendito sea, y su habitación con uno en este mundo físico que es considerado la casa del ser humano. Está escrito en Jeremías 30:21: ¿Quién es el hombre que se atreve a acercarse a mí?, dice Dios. Y sin embargo, cuando uno está consciente de la unicidad o unidad de Dios, y a través de la nulificación de sí mismo delante de Él, uno sí se acerca a Dios. Y de hecho, uno habita con Él y dentro de Él. Por esta habilidad de experimentar y ser absorbido en la unidad de Dios, fue que los sabios instituyeron que uno debe decir gracias al nombre de Dios cada mañana. Esto está en el libro de plegarias de Israel, cuando dice: qué afortunados somos, cuán buena es nuestra porción
y qué bella nuestra herencia. En otras palabras, así como una persona se regocija y está feliz cuando una inmensa fortuna llega a su posesión, no por trabajo suyo, sino por herencia, de la misma forma e infinitamente más, Israel se regocija por la herencia que adquirieron de sus ancestros. Esta herencia es la verdadera unicidad o unidad de Dios, que incluso aquí abajo en la tierra no hay nada más que Él, y que su deseo de tener una morada en este mundo, entre los seres bajos de este mundo físico, se logra cuando nosotros los seres humanos estamos conscientes de la unidad de Dios y nos nulificamos ante su unicidad. Esto es lo que explicaron los rabinos de Israel de bendita memoria cuando dijeron: 613 mitzvot o mandamientos les fueron dados a Israel. Vino Habacuc y los basó todos en un solo mandamiento, que es la fe, como está escrito: y el justo por su fe vivirá. Esto quiere decir, es como si todos los mandamientos, los 613, consistieran en este único mandamiento de la fe en la unicidad de Dios. Pues con esta fe uno podrá cumplir todos los 613 mandamientos. Esto es, cuando su corazón se regocijará y estará feliz con esta fe en la unicidad de Dios, en una alegría perfecta, como si estuviera obligado solo con este mandamiento, y solo este mandamiento de la fe en la unicidad de Dios fuera el propósito por el cual Él y todos los mundos fueron creados. Seguramente, si tuviéramos solo un mandamiento, lo cumpliríamos con mucha alegría. Entonces que la persona se regocije en este mandamiento de la fe, y por el poder y la vitalidad de su alma generada por esta gran alegría, su alma se elevará por encima de todos los obstáculos que le impiden el cumplimiento de todos los 613 mandamientos, tanto obstáculos de adentro como lo es el alma animal o la mala inclinación, y también los obstáculos de afuera que aparecen por el entorno en donde uno está. La palabra en hebreo de Ijiyé, cuando dice que el justo por su fe vivirá, la palabra vivirá se refiere a revivir, como si uno experimentara una resurrección. Así su alma va a revivir por esta gran alegría. Y esta es una alegría doble y multiplicada, pues aparte de la alegría del alma en entender cómo Dios está cerca de él y cómo Dios habita con uno, la persona también se va a alegrar doblemente en la alegría y placer que esta fe le causa a Dios, pues es a través de esta fe en la unicidad de Dios que la Sitra Achra o las fuerzas del otro lado son subyugadas y la oscuridad se transforma en luz, es decir, la oscuridad de la Klipot de este mundo material que oscurece y oculta la luz de Dios hasta el fin de los días, como está escrito, que Él puso un fin para la oscuridad. La frase bíblica al final de los días está escrita Ketz Hayamim, y debido a que Yamin en arameo significa días y Yemin en hebreo significa la derecha, esta frase nos indica que al fin de los días Dios va a revelar su mano derecha, que es en referencia a su atributo de revelación, cuando Él va a eliminar el espíritu de impureza de la tierra, y la gloria de Dios, esa divinidad que está en cada ser, será revelado y toda carne va a verlo. Esto quiere decir que no solo la mente, pero también la misma carne del ser humano va a percibir divinidad. Esta eliminación del Sitra Achra o las fuerzas del otro lado tendrá lugar al final de los días, que es la era mesiánica. Hasta entonces, la oscuridad de la Klipá todavía reina en la tierra, y uno causa gratificación o placer o alegría a Dios cuando uno rompe esa Sitra Achra y transforma la oscuridad en luz a través de su fe. Y cuando una persona se da cuenta de esto, intensifica su propia alegría en su fe. En especial en la diáspora actual, cuando la atmósfera no es limpia y está llena de Klipot y Sitra Achra.
no hay una mayor alegría para Dios que la luz y la alegría causada por transformar la oscuridad en luz, pues esta luz adquiere una cualidad superior por venir de la misma oscuridad. Hemos visto entonces que la fe que uno tiene en la unicidad de Dios lo llevará a una alegría doble: la alegría por estar cerca de Dios y la alegría en el conocimiento que esta fe le causa alegría a Hashem. Y este es el significado del versículo en Salmos 149:2, que dice que Israel se regocije en su Hacedor. Hay que notar la expresión en hebreo que dice Beosab, que significa Hacedor y no Creador. Pues quien es descendiente de Israel se debe regocijar en la alegría de Dios, quien es feliz y se regocija con su habitación entre las criaturas de las esferas bajas, que están en el nivel físico de Asiyah. La palabra que es traducida como su Hacedor, o en hebreo Beosab, tiene una raíz común con la palabra Asiyah, que es el nivel más bajo de la creación. E Israel se debe regocijar sabiendo que la alegría de Dios es especialmente grande cuando las creaciones en Asiyah, el mundo más bajo, se vuelven una habitación para Él. Por esta razón, la palabra en hebreo Beosab está en plural, como si dijera que Israel se regocije en sus hacedores. Y el Alter Rebbe explica que debido a que en este versículo se refiere a Dios como hacedor del mundo de Asiyah, que es el dominio de las Klipot, y estas Klipot tienen una naturaleza de arrogancia y por ende de separación y de centrarse en sí mismas, el poder divino creativo se refiere en el plural, pues está fragmentado, por decirlo de alguna forma. Hay una multitud de seres creados, cada uno separado del otro, cada uno animado por el poder creativo divino. A esto se debe la pluralidad de la palabra hacedores, por decirlo de alguna forma. Pero esta falta se vuelve una causa de una mayor alegría divina, cuando estos seres separados en el nivel de Asiyah se unen en la unicidad de Dios. Esta unificación de la creación es otro logro de la fe del ser humano en la unicidad de Dios. Entonces indica el Alter Rebbe que esta expresión en plural de hacedores se refiere a nuestro mundo físico, que está lleno de Klipot y Sitra Achra, que son llamados el dominio público, es decir, el dominio de la multiplicidad y montañas de separación, pues son arrogantes y separadas una de la otra. La alegría de Dios en la fusión de esta pluralidad se eleva a través de la fe en la unicidad de Dios, y las Klipot se transforman en luz y se vuelven un dominio privado, un reino unificado para la unicidad de Dios.